Muchas personas me han preguntado cómo logré viajar desde Cuba hasta Panamá. Pues te cuento que en los próximos minutos vamos a estar hablando precisamente sobre eso. Cómo adquirí mi visado, cómo fue mi proceso, qué tiempo demoró, qué requisitos necesitas en caso de que estés interesado a dar este paso. Incluso algunos datos a modo de actualización que siento que debes tener bien presente para que no cometas ningún error en este camino. Todo eso y más a continuación. Pero antes, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Oigan, tengo que decirles que me moría de ganas. Estaba loco por hacer este video porque lo que les dije al inicio es real. Me escribían por correo, me escribían por Instagram, me escribían por los comentarios de YouTube. Oye, ¿cómo lo lograste? Oye, ¿cómo te fuiste? Oye, ¿qué agencia contactaste? Bueno, vamos a hablar de todo eso sin tantos preámbulos, sin tantos rodeos. Se lo voy a dejar ahí todo machucadito, todo masticadito, porque sé que muchas personas quizás que estén en Cuba, que aún tengan la posibilidad o quieran dar el paso de emigrar, de conocer otras tierras, les interesa conocer todos los detalles, así que acomódense porque ya damos inicio a este contenido. Primero, voy a hacerles una pequeña introducción en este video, algo personal respecto a lo que es mi realidad migratoria. No sé si recuerdan, o las personas que no hayan visto ese video, cuando comenzó toda esta aventura, toda esta serie de videos en mi viaje desde Cuba hasta Panamá. En el primero de ellos, cuando logré salir por primera vez de este país, les estuve comentando cómo fue mi historia, que estuve alrededor de 6 años intentando emigrar por primera vez, salir de Cuba por primera vez, y entre ellos hay ciertos y determinados planes que yo eso lo hice personal, no quiere decir que sea realmente así, pero aquellas personas que no tengan el conocimiento, salir de Cuba o emigrar de este país es algo sumamente complicado, es algo súper tedioso, que aquella persona que tenga la posibilidad, si puede sumergirse en 2 o 3 planes, 2 o 3 embajadas, 2 o 3 países a modo de estrategia, creo que va a salir un poco mejor, porque si los resultados no son satisfactorios en una, hay que ver si en otra sí lo son, y esto es algo personal. Se lo reitero, porque de por sí aquí hay muchas personas que no tienen la posibilidad ni de presentarse a una embajada. Imagínense ustedes trazar el plan de 1, 2 y hasta 3. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo a día de hoy, a momento de grabación de este video, todavía llevo casi alrededor de 2 años esperando una respuesta de una embajada, respuesta que todavía no he recibido. Y entonces, debido a esto, es que yo tracé una segunda ruta como un plan B, y es cuando surge todo esto relacionado con Panamá, de conocer Panamá, de viajar a Panamá, y ahí es cuando entra toda esta situación de los requisitos, todo lo que tuve que reunir, que se los voy a estar comentando ahora. Incluso en ese momento yo me dediqué a apuntar en mis notas los tiempos migratorios por los cuales yo pasé, para que más o menos saquen su conclusión respecto al tiempo que me demoré para lograr mi visado, desde el inicio hasta el final. Cosa que, a modo de aclaración, gente, tengo que decirles que recuerden que cada uno tiene una historia diferente que contar. No quiere decir que como lo viví yo, lo viva todo el mundo. No, nada que ver. Incluso ya les comparto el primer dato actualizado respecto a lo que es lograr uno de estos visados, al menos para el país de Panamá. Al menos la solicitud de visado, tengo entendido que en la actualidad se está demorando un poco más de lo normal, o un poco más que cuando yo la solicité, ¿ok? Incluso también tengan presente que en este video vamos a estar hablando del visado de turismo. Hay otros visados, eso es algo normal en cualquier embajada, por fines religiosos, visado estudiantil, visado por reclamación familiar. No. En este vamos a hablar solamente de turismo. Vamos con los requisitos o toda la documentación que usted necesita para presentar el día que vaya a la entrevista a la Embajada de Panamá en Cuba. Primero que nada, el documento indispensable, necesario, que necesitas en todos los lugares: el pasaporte. Este debe estar, por supuesto, vigente y con no menos de 6 meses de creado. Al mismo tiempo, como mismo vas a necesitar este documento original, también necesitas una fotocopia e impresión de todas las páginas del pasaporte. Sí, desde la primera hasta la última. Por supuesto, la solicitud del visado de turismo, que de esto vamos a estar hablando más a profundidad más adelante en el video. ¿Por qué?
porque al menos en la Embajada de Panamá dentro de Cuba te lo exigen así, y es una peculiaridad que tiene este requisito, y es que esta solicitud es necesario que la solicites, valga la redundancia, con un abogado allá en Panamá, cosa que en otra embajada dentro de Cuba tú envías un correo desde Cuba y luego te lo responden con una cita de entrevista. Ustedes saben, cada embajada tiene sus características, sus detalles específicos, sus requisitos, y así es como van las cosas, al menos con en la Embajada de Panamá. Cuando esta solicitud es tramitada con el abogado, se te va a hacer llegar el documento de la cita de la entrevista, que también debes imprimir porque es necesario presentarlo el día de este proceso. Al mismo tiempo es necesario, por supuesto, el formulario de solicitud que usted debe llenar con todos sus datos personales, nombre y apellidos, carnet, dirección, todos esos detalles que, si ahora me preguntas, bueno, ¿dónde encuentro este documento? Lo puedes descargar en la página oficial del Consulado de Panamá aquí en Cuba. Una carta hecha por ti dedicada al cónsul de Panamá, en la cual vas a estar reflejando los motivos y las razones por la cual quieres viajar a este país, el certificado bancario o certificado emitido por el banco, documento súper importante con el cual usted va a demostrar que tiene la solvencia económica necesaria para sustentarse los días que va a permanecer dentro de Panamá. Si me preguntan el monto, de momento, a momento de grabación de este video, sigue siendo 500 USD o $500 que usted va a estar depositando en su tarjeta MLC o moneda libremente convertible. No pueden faltar el preboleto de ida y vuelta de su pasaje en avión, la reserva del hotel o alojamiento donde usted se va a quedar, y por último y no menos importante, el arraigo laboral. Yo creo que todos los requisitos que les he mencionado son súper importantes que usted los tenga presentes. ¿Qué significa cuando les hablo de arraigo laboral? Bueno, que ellos verifican que usted tenga un sustento dentro de Cuba laboralmente hablando. Un negocio, una empresa, esté trabajando en lo que sea, que incluso esto va a tener un poco de diferencia si usted trabaja en algún centro laboral del Estado, particular, en lo que sea, a que usted tenga su propia empresa, que de esto hay unos requisitos diferentes que debe presentar. Estoy hablando en este caso de los cuentapropistas o los trabajadores por cuenta propia, ya que en el caso del trabajador por cuenta propia es necesario presentar el vector fiscal actualizado, el carnet del ONAT vigente y el certificado de no adeudo del ONAT. Estos son todos los requisitos, espero que no se me haya quedado ninguno. Si se me queda alguno, lo pongo por aquí a modo de texto, ¿ok? Bueno, les dije que más adelante íbamos a estar hablando de uno de los primeros requisitos que les estuve hablando, que es bien importante conocer a detalle qué pasa con él en específico, que es el caso de solicitar como tal el visado de turismo con un abogado en Panamá. Usted me dirá, bueno, Jonathan, si yo no he salido ni a la esquina, ¿cómo tú pretendes que yo voy a solicitar eso? No tengo ninguna amistad, no tengo ningún contacto con ningún abogado. ¿Qué hago al respecto? Bueno, eso mismo yo me estuve preguntando cuando decidí dar este paso, porque tenía conocimiento que muchos de los trámites consulares, al menos con esta embajada, era necesario hacerlo del lado allá, pero uno que está aquí sin salir a ningún lado, ¿cómo lo hace? Y ahí es cuando muchas personas de las que me estuvieron preguntando me dijeron: ¿qué agencia contactaste? ¿A quién le escribiste? No contacté ninguna agencia, no trabajé con nadie. Simplemente coincidí con una muy buena gestora que se encarga de hacer todos los trámites, que te ayuda con toda la documentación, y por supuesto, como son personas que de cierta forma se dedican a hacer toda esta tramitación, todo este complemento de documentación, tienen acceso a un contacto o un abogado que les ayude a hacer todo el proceso, porque seamos reales, si no lo haces así, ¿cómo logras viajar a Panamá siendo cubano estando en Cuba? De hecho, aquí les comparto otro dato actualizado que, como les dije al inicio del video, son cositas, detallitos que deben tener bien presentes para que no cometan ningún error si deciden dar este paso. A partir del pasado 1 de agosto de este año 2026, hubieron varias actualizaciones, como es el caso de la tramitación de cualquier tema consular con la Embajada de Panamá dentro de Cuba. Y es que ya todos los pagos consulares se hacen también en Panamá. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando usted hace toda la documentación, tiene cita de entrevista, se presenta a la embajada y sale de la embajada, muchos conocerán este dato, otros no.
Cuando usted finaliza todo esto, es necesario, o era necesario en aquel entonces, visitar el Banco Financiero Internacional para hacer el pago consular de la visa, que en este caso estamos hablando de $60 o 60 USD. Bueno, ese pago, ese trámite, ya también hay que hacerlo en Panamá a partir de una ley que se estuvo aprobando el pasado 1 de agosto, para que lo tengan bien presente, porque como me dijeron a mí, hasta que usted no emita ese pago en el banco financiero hoy o a día de hoy, desde allá, desde un banco en Panamá, no comienza o no está avalado como tal todo el trámite que usted hizo. No comienza como que el proceso de tramitar su caso, comenzar todo el itinerario para que después, por un tiempo determinado, le den la respuesta o le den el sí o le den el no. Luego de compartirles todos esos detalles ahí machacaditos, masticaditos para que usted lo tenga todo presente, ahora en estos minutos correspondía compartirles, digamos, varios clips que yo estuve grabando el mismo día que yo me presenté a mi entrevista a la embajada. Pero tengo que pedirles disculpas porque mucha de la información, muchos videos que estuve grabando en estos meses, en estas semanas, las perdí producto a un disco externo que se me rompió, se me jodió. Y quizás ustedes ni se han percatado o no se hayan dado cuenta que hay algunos contenidos que les he compartido en estos días que los tuve que regrabar porque perdí videos completos. Pero bueno, no pasa nada. Por eso ahora les voy a compartir mis tiempos de cómo se inició el proceso con el pago del citado, cuándo fue la entrevista, además y demás, que vuelvo a ser reiterativo, a día de hoy al menos la solicitud de visa se está demorando de 3 a 4 meses, pero bueno, en mi caso fue un poco menos, que en comparación con el otro trámite, con la otra embajada que estaba haciendo, yo dije, oye, esto fue súper rápido, porque casualmente en ese entonces ya iba a ser como un año de que estaba esperando el próximo paso de otra embajada a la cual me presenté. Estamos hablando que este trámite, por supuesto, lo hice en el año 2025, el año pasado, ¿ok? Entonces, justamente el 3 de noviembre del 2025 es que yo hago todo el tema del pago de la solicitud con el abogado en Panamá, demás y demás. Después de casi un mes y pico, como decimos aquí en Cuba, es increíble y yo miro las fechas, los números y digo, wow, es increíble las cosas que les pasan a uno. El 17 de diciembre a mí me avisan que tenía la cita, la entrevista para el 19 de diciembre. Otra fecha también para mí súper importante. Y ustedes se imaginarán, 2 días nada más. Y yo no había preparado documentación, no había preparado nada. Puedo decirles que en esas 48 horas yo terminé con un dolor de cabeza. Porque era, busca esto, busca lo otro, busca aquel documento. En el caso de mi mamá y mi pareja que están, ¿saben?, con el tema del arraigo laboral vinculado al Estado, tenían que buscar lo que era la carta del centro de trabajo, porque sí, ese documento forma parte del arraigo laboral, que quizás no lo mencioné a profundidad en ese aspecto, pero cuando estás vinculado al Estado, tienes que presentar la carta del centro de trabajo y también una copia del SNC, que es este documento que te sale todo el aval de todo lo que tú cobras mensual. Bueno, todo eso hay que presentarlo también. No les puedo explicar que aquí para conseguir un documento tienes que hacerlo, no sé, con un mes de antelación, porque si lo haces en ese tiempo, llega el momento y no lo resuelves. Imagínense todo lo que yo tuve que formar para ir para aquí y para allá. Resuelve este documento, ve aquí, el banco, el certifico. Yo terminé así. Yo dije, Dios mío, cuando llegué a la entrevista con toda la documentación en la mano, yo dije, no puedo creer que lo haya conseguido, que lo haya logrado. Y bueno, llegó el 19 de diciembre, la entrevista. Yo estaba súper, pero súper nervioso. No sé ni cómo yo les grabé ese día. Que al mismo tiempo, esta es como que, la tercera embajada a la que yo me presento. Y yo digo, no sé cómo la gente puede hacer un blog entero de ese día. Porque yo nada más tengo mis neuronas enfocadas en lo que voy a hacer, en el trámite que voy a hacer. Pero bueno. Y nos separan, hombres y mujeres, entras al consulado, esperas tu turno, presentas toda la documentación, te hacen algunas preguntas, ¿saben? Una entrevista al fin. Y ya después te dan todas las indicaciones, o al menos en ese entonces, te daban las indicaciones, primero que nada, de hacer el pago en el banco financiero, que yo fui el de Primera y 70 y hice el pago súper rápido, sin cola y sin nada. Ahora ya ese trámite, óbvienlo, porque hay que hacerlo directamente con un abogado en Panamá o con alguien que te pueda hacer el favor en Panamá, hacerte este pago, para después el recibo, ese documentico que te dan cuando tú haces ese pago, tienes que tenerlo presente, tienes que tenerlo en tu poder, en físico,
porque después, cuando vuelves a ir a la embajada para estampar tu visado, te lo exigen, ¿ok? Ese es otro detallito que me faltó, pero bueno, vamos de poco a poco, ¿no? Entonces, aparte de este pago consular, también te explican el método por el cual usted va a saber los resultados, sean satisfactorios o no. Para eso existe una página, tanto en Facebook como en Instagram, que es el Consulado de Panamá en La Habana. Y ahí, después de 45 días hábiles, usted va a ir revisando los resultados. Son como unas tablitas que ahí dan los resultados tanto de visado de turismo como los visados de tránsito, si fuiste aprobado o si fuiste negado. Para las personas que me preguntaron o que me preguntan de vez en cuando, eso no te avisan, no te llega un correo, usted tiene que estar al pendiente de su resultado todos los días ahí, que eso no tiene una sistematicidad diaria. Eso cada 2 días, cada 3 días publican nuevos resultados. Hay veces que se pasan hasta una semana, pero usted tiene que estar ahí constantemente. Yo lo que hice fue seguir la página en Instagram, activé las notificaciones y cada vez que me llegaba una notificación iba corriendo a ver si llegaba mi resultado. Que te ponen un código que es las primeras letras de tu nombre, las primeras letras de tu apellido, de tu primer apellido, y los 3 primeros dígitos o letras o símbolos de tu pasaporte. Eso es como que la identificación para tú saber tu resultado y que están hablando de ti. Puedo decirles que me presenté el 19 de diciembre. Bueno, pasó lo que quedaba de diciembre, enero, febrero, marzo y el 4 de abril me entero o me llega el resultado por una de estas páginas de que fui aprobado. También tenía ese clip del momento justo. Pero fueron videos que lamentablemente perdí. Entonces, ustedes saben, ya como estos resultados, tú no sabes cuándo llega, tienes que organizarte para presentarte a la embajada nuevamente. Y fuimos justamente el 7 de abril a estampar nuestro visado. Fuimos para allá, tempranito. Ojo, cada vez que vayas a esta embajada, trata de estar sobre las 8 de la mañana porque son muy exactos con los horarios. Ya a partir de las 9 comienza todo. Esta segunda visita de la embajada, como les dije anteriormente, tienes que ir con tu recibo de pago y con tu pasaporte, por supuesto, para estamparte la visa. Das la documentación y no recuerdo ahora esto, estoy recordando todo, pero creo que tienes que regresar sobre las 12, 1 o 2 de la tarde para ya recoger tu visado. Te entran al consulado y te dan tu pasaporte con tu visado estampado. Otro dato importante, este visado por lo general te lo dan por un periodo de 1 año. Otra duda que también me han preguntado, bueno, ¿por cuántos años te lo dan? Bueno, ¿por qué tiempo te lo dan? Te dan por 1 año. Y como dato extra, si no quieres perder la visa y quieres renovarla, hay posibilidad de 2 o 3 meses antes de que se venza, desde Panamá, tú estando en Panamá, puedes gestionar todo el proceso para renovarla estando en Panamá y ahí sí te la pueden dar por 2 o 3 años. Claro, también que este visado de turismo va a tener entradas múltiples, no es como en otros países que solo puedes entrar una vez, no, puedes entrar la cantidad de veces que usted entienda, pero por un periodo límite de 30 días. O sea que luego que pase este periodo, estás ilegal en el país, ¿ok? Espero que no se me haya quedado nada, pero bueno. Fui lo más exquisito posible y creo que aquí van a aclarar todas sus dudas si usted decide hacer esto o a quien le interese, ¿ok? Entonces, yo sí les puedo decir algo. A modo de ayudarlos, a modo de, no sé, darles algún detalle porque sé que para muchos se va a hacer difícil lo que es la parte de la solicitud con el abogado y tal. Yo no trabajé con ninguna agencia, no colaboré con nadie, no hice nada. Pero sí, como les dije, logré hacer este paso con una gestora que es maravillosa y que hace toda esta parte de la tramitación. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bueno, dejar aquí mi correo y mi Instagram para que la persona que quiera dar este paso, que quiera avanzar, que quiera hacer todo lo que entienda, luego estar facilitando mis datos para que me contacten, me escriban y yo poderlos orientar con este paso. Así ponemos punto final a este video, un video que muchos me habían pedido, un video que en algunos casos de muchos de los que me escribieron dije, oye, puedo hacer un video hablando de todo, pero no, a algunos les respondí, les di detalles y bueno, ustedes saben, ya algunos están hasta en proceso de lograr su visado y yo me siento feliz por eso porque toda persona que pueda hacer algo con su vida viviendo aquí en Cuba es algo
Genial, y más en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Yo me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final. Espero que te sirva de algo, que te sirva de ayuda, que te sirva, no sé, de información. Y te agradezco, como siempre, que me dejes un me gusta, que compartas este video con un amigo y más, si es alguien interesado con este proceso, que los hypees de ser necesario, porque así me ayudas a recomendar este contenido a otras personas y que te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.